La charla se desenvolvía con calma, hasta que Saubor hizo una pregunta que incomodó al conde. ¿Su viaje a la capital era para asegurar un heredero? Al principio, Zachary mantuvo su compostura, pero pronto su actitud cambió. Su expresión tranquila se desmoronó, y con evidente nerviosismo intentó evadir el tema. No es algo de lo que quiera hablar, respondió con firmeza. Saubor comprendió de inmediato que era mejor no insistir. Había visto al conde enfurecido antes, y no quería provocarlo. Robert, sin embargo, llevó la conversación en otra dirección, preguntando si el motivo de su charla con la condesa tenía que ver con su viaje a la capital en primavera. Zachary negó despreocupadamente, pero sus comandantes intercambiaron miradas, pensando que el conde asumía que Bianca aceptaría sin dudar, y si ella no quería ir. Los días pasaron, y Bianca, finalmente recuperada, comenzó enfocándose en aprender cómo mantenerse por sí misma. Vincent la esperaba en la puerta del castillo, con un libro en la mano. Cuando la vio llegar, envuelta en varias capas de abrigo, Bianca se disculpó por la demora, llamándolo con formalidad, lo que le pareció divertido. Mientras caminaban, Vincent le platicó de la geografía de Arno, un territorio mayormente plano, con colinas, ríos y bosques frondosos. Para Bianca, esas palabras tenían un peso diferente. En su vida pasada, nunca se preocupó por conocer las tierras hasta que, tras la muerte de Zachary, fue expulsada de Arno. Recordó cómo había vagado descalza, enferma y hambrienta, dependiendo solo de un viejo consejo de Vincent sobre cómo llegar a la frontera. Ahora, en esta segunda oportunidad, entendía que su supervivencia dependía de conocer el territorio que una vez ignoró. Mientras recorría el castillo, Bianca se detuvo en los dormitorios, en donde un bordado particularmente elaborado llamó su atención. A su alrededor, las murmuraciones de las sirvientas resonaban con desprecio. Comentaban que había golpeado a una doncella por envidia, que no soportaba que otras fueran más altas que ella. Yvonne escuchó preocupada, pero Bianca ni siquiera se inmutó. En su vida pasada, esos rumores la habrían consumido. Ahora, tenía objetivos más importantes. Se limitó a preguntar quién había hecho el bordado. La autora, con evidente nerviosismo, respondió. Bianca, sin dudarlo, le ordenó que la visitara al día siguiente. Para ella, aquel talento no debía desperdiciarse. Aunque las mujeres presentes intercambiaron miradas temerosamente, Bianca simplemente sonrió. Esta vez haría las cosas de manera diferente. El recorrido continuó hasta los almacenes de vela y carne. Bianca mostró un repentino entusiasmo por la tienda de velas, un lugar en el que en su vida pasada ni siquiera sabía que existía. Escuchó con atención la explicación sobre las diferentes velas de cebo y las de cera. Vincent mencionó que el conde había ordenado que solo usara velas de cera en su habitación, un lujo reservado para la nobleza y la iglesia. La revelación la desconcertó. ¿Zachary había hecho eso por ella? ¿O solo era una muestra de lo poco que sabía sobre su propia vida? No insistió en la conversación, y con un gesto decidido, indicó que era hora de volver. Cuando giró para marcharse, un golpe seco interrumpió el momento. Sin darse cuenta, había chocado contra una caja, provocando un sonido extraño. Gaspar, alerta, se acercó y abrió la caja con cautela. Dentro, temblando y con una navaja en su mano, había un niño. Bianca y su grupo descubren a Nicholas, un niño escondido en la caja con una navaja. Gaspar lo saca y el fabricante de velas explica que es el hijo de su jefe, quien se ocultó por miedo de ser reprendido. Bianca, tras asegurarse de que no presentaba una amenaza, ordena que lo suelten y pide a Yvonne que atienda su herida. Al inspeccionar la caja, descubre una vela tallada con la imagen de una hermosa mujer y pregunta quién lo hizo. Nicholas, asustado, explica que soñó que Dios estaba atrapado dentro de la vela y solo quería liberarlo. El fabricante revela que el niño no había sido entrenado en la escultura, pero heredó el talento de su padre fallecido. Vincent le susurra a Bianca que tomar material de Arno sin permiso es un robo y debe ser castigado para dar el ejemplo. Sin embargo, Bianca decide simplemente decirle a Nicholas que vaya a verla el siguiente día. Bianca y su grupo se retiran, dejando al niño temeroso, convencido de que recibirá un castigo severo. Al siguiente día, Nicholas y la costurera que Bianca seleccionó llegan al castillo un poco temerosos. Yvonne los recibe con amabilidad. Nicholas le agradece a Yvonne por haberle ayudado con la herida el día anterior. Sin embargo, Yvonne le comenta a Nicholas que debe agradecerle a Bianca, ya que ella fue quien ordenó que curara su herida. Durante el trayecto, Yvonne sufre un tropiezo intencional por parte de la sirvienta, que la llama traidora, lo que la entristece, pues ha sido rechazada por los empleados del castillo desde que apoyó a Bianca. Al llegar a la oficina, Bianca entrega a la costurera diseños exclusivos y le advierte que no debe mostrárselo a nadie sin su permiso. Luego se dirige a Nicholas y le dice que ha tomado velas de Arno sin permiso, lo cual es un delito. Sin embargo, en lugar de castigarlo severamente, le entrega una caja de velas de cera de abeja, un material muy costoso, y le ordena que esculpa en ellas. Nicholas, sorprendido, pregunta por qué le da velas tan valiosas en lugar de darle un castigo. Bianca le explica que esto es una inversión, puede producir objetos
hermosos y valiosos que beneficiarán a Arno. Además, le promete que, cuando termine de esculpir esas velas, le conseguirá más. El encaje, una artesanía delicada, se ha convertido en una industria en expansión en Arno, gracias a Bianca, la condesa, quien enseñó a las costureras a crear encajes finos. Esto marcó el comienzo de una nueva era en Arno, como centro de producción de encajes, un legado que Bianca estaba segura que prosperaría. Mientras tanto, Bianca se enfrenta a las críticas de Vincent, quien está preocupado por el costo de las velas de cera de abeja que ella ha decidido regalarle a Nicholas, un niño talentoso en la escultura de velas. Aunque Vincent lo ve como un derroche, Bianca está convencida de que el niño tiene un gran futuro y que estas velas son una inversión. Por otro lado, Yvonne sufre un incidente cuando su abrigo de invierno se quema y las sirvientas del castillo se burlan de ella por su situación. Yvonne se siente cada vez más aislada, ya que la acusan de ser una traidora por el apoyo a Bianca. Sin embargo, Yvonne se siente positiva, siente que no necesitará el abrigo, ya que ella es una mujer fuerte. Minutos después, está temblando por el frío. En una muestra de bondad, Bianca, al ver que Yvonne está pasando frío, le ofrece un abrigo de piel de ardilla. Había sido comprado recientemente. Yvonne, sorprendida por el gesto, acepta el abrigo, sintiéndose profundamente agradecida y emocionada por la consideración de Bianca. Bianca, que siempre muestra un carácter firme, le explica a Yvonne que le gustaría verla en las mejores condiciones, ya que quiere que se quede a su lado. Yvonne, encantada, se siente especial al recibir un regalo tan significativo, creyendo que el gesto de Bianca marcará un cambio en su vida. Mientras tanto, Vincent lleva al grupo de Bianca a la granja. Bianca aprende que los caballos están siendo alimentados durante el invierno para fortalecerlos. Este ambiente le hace pensar en lo que podría suceder si alguna vez fuera echada de aquí. Se imagina huyendo con un caballo para escapar. Al llegar a la granja, Bianca observa al conde entrenando los caballos en el frío. Intrigada por su amabilidad, se pregunta por qué él asume personalmente esta tarea en lugar de delegársela a los caballeros. Durante un largo rato, Bianca no puede dejar de observar al conde, quien se mueve con gracia y la libertad que ella envidia profundamente. Este momento de reflexión sobre su vida y las opciones que le quedan le recuerdan a la lucha constante por mantener su posición y su poder en Arno. Bianca observa al conde entrenando los caballos y reflexiona sobre su vida y su posición. Aunque él ha dicho que el castillo era de ambos, Bianca sabe que aún le queda mucho por aprender y que su estatus no es tan seguro como el de él. A lo largo de sus pensamientos, se da cuenta de que lo que sentía como celos era en realidad un complejo de inferioridad, ya que el conde ha estado administrando la finca durante años, mientras que ella apenas ha comenzado a aprender las responsabilidades de su papel. En el establo, Saubor se muestra afectuoso con los caballos y bromea con ellos sobre los asuntos de la vida, lo que causa una impresión en Bianca y el resto de los presentes. Cuando Bianca se muestra interesada en montar uno de los caballos, Saubor le advierte de que los caballos de guerra son difíciles de controlar y peligrosos para quienes no saben montar. A pesar de las advertencias, Bianca decide pedirle permiso al conde para aprender a montar a caballo, lo cual le genera algo de temor, pero está decidida a intentarlo. Después de despedirse de Saubor y del pony, Bianca se aleja con intención de aprender a montar en un futuro. Mientras tanto, Saubor reflexiona sobre la gentileza de Bianca. Está sorprendido de que se haya acercado al establo y de que se haya mostrado interesada en los caballos. Su observación le hace pensar de que Bianca es una mejor persona de lo que había creído inicialmente. En medio de estas reflexiones, Saubor se siente atraído por la fortaleza y la seguridad de Bianca. Más tarde en la noche, Yvonne se queda trabajando en la habitación de Bianca, a lo que Bianca responde con preocupación por su bienestar, sugiriéndole que se vaya a descansar. Yvonne, agradecida por la consideración de su dueña, le desea buenas noches y se va. Bianca, en la cama, se relaja y se siente bien por poder descansar. Mientras reflexiona sobre la prueba de bordado que la costurera había hecho ese día, se siente inspirada y comienza a quedarse dormida, pero es interrumpida por un suave sonido que le hace pensar que es Yvonne, que ha regresado a secarle el cabello, como cuando era niña, su nana lo hacía. Sin embargo, al abrir los ojos, descubre que es el conde, quien la está atendiendo con ternura, secando su cabello con suavidad. ¿Por qué está allí tan tarde? ¿Será que su corazón finalmente se había ablandado? Mientras, en su mente, corrían preguntas, la joven esposa, llena de audacia, decide actuar. Con impulso, le agarra la camisa al conde y lo empuja hacia la cama, pero su sorpresa fue mayúscula. Él se ruborizó. Bianca se sentía un paso más cerca de conseguir lo que deseaba, pero al mismo tiempo, su juventud la hacía sentirse insegura. Puedo hacerlo, se repetía, mientras se acercaba con intención de besar al conde. Sin embargo, su intento fue interrumpido cuando el conde se levantó apresuradamente y explicó que solo quería asegurarse de que no se enfermaría por el cabello mojado. La vergüenza de Bianca fue abrumadora. El desconcierto aumentó cuando el conde reveló que había venido a hablar sobre Gaspar. ¿Por qué mencionaba a esa persona entre todas?
El conde le preguntó si se había sentido incómoda con su escolta, y aunque Bianca le respondió con un toque de sarcasmo, no podía evitar preguntarse por qué mostraba tal preocupación por alguien como Gaspar. La situación tomaba un giro inesperado, y Bianca se encuentra atrapada entre el deseo de ser vista de manera diferente y la constante sensación de que el conde la veía como una niña que nunca sería capaz de cumplir con las expectativas de su marido. El conflicto se intensificó cuando Bianca le pidió al conde el permiso para aprender a montar a caballo, un deseo aparentemente sencillo, pero cargado de significado. Para ella, montar era una forma de ganar su respeto, de demostrar de que era capaz de mucho más de lo que él pensaba. La respuesta del conde fue fría y calculadora, sugiriendo de que podía ser difícil para ella, debido a su falta de fuerza. Pero Bianca, herida, se sintió una vez más reducida a una niña incapaz de tomar decisiones importantes. Sin embargo, su tenacidad la empujó a insistir, y después de una conversación tensa, el conde finalmente cedió, pidiéndole esperar hasta la primavera para conseguir un pony adecuado. Bianca experimentó una victoria agridulce, pues, aunque había logrado su objetivo, la distancia emocional del conde seguía siendo palpable. La conversación continuó. El conde le informó que debía irse a Laos para una ceremonia de compromiso en la primavera. Bianca sintió una tristeza profunda. Recordó que en su vida pasada él también había estado ausente en esa época, y el vacío de su corazón se hacía cada vez más grande. Las sombras del pasado comenzaban a pesar sobre ella, y los recuerdos de un futuro sin heredero y con un destino trágico comenzaron a invadir su mente. La angustia de Bianca creció, sintiendo que la historia se repetía y que su destino estaba sellado, porque la habrían hecho regresar en el tiempo y todo seguiría igual. La tensión alcanzó un punto máximo cuando el conde, al notar su tristeza, comentó la verdadera razón por la que vine a hablar con ella. Sugirió que la acompañara a Laos. Bianca no pudo evitar preguntarse si ese gesto indicaba un cambio en él, si finalmente su corazón se había abierto a ella. A pesar de las dudas, un pequeño destello de esperanza se encendió en su interior. Tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser diferentes esta vez. Mientras su mente seguía llena de incertidumbre, el conde y ella compartieron un momento fugaz donde, por primera vez, algo cálido y suave comenzó a crecer entre ellos. Bianca nunca pensó que el conde le invitaría a Laos. Cuando él le sugirió acompañarla a la capital para el 50 aniversario de la ascensión al trono, ella no puede creerlo. El conde, de manera casual, le mencionó que el evento sería animado, lleno de arte, mobiliario de alta gama y productos lujosos. La invitación era una oportunidad para adentrarse en el corazón del continente, un lugar lleno de poder, industria y riqueza. Bianca, acostumbrada a la vida tranquila y más contenida de Arno, se sorprendió, pero una chispa de emoción despertó en ella. Sí, quiero ir, respondió, mientras el castillo comienza a prepararse para la partida. La rutina se altera sutilmente. Robert, uno de los hombres de confianza del conde, comenta sobre los preparativos lógicos del viaje. El personal reflexiona sobre los recientes cambios de Bianca, especialmente su decisión de recibir lecciones sobre la gestión del hogar. Con serenidad, Bianca se despide de aquellas tareas, delegándolas con una sonrisa a Vincent, quien siempre se ha dedicado a ellas con esmero. En medio de bromas y elogios, queda claro que algo en ella ha cambiado. Una determinación renovada empieza a crecer. Las conversaciones entre los hombres del castillo se tornan más personales. Surgen comentarios sobre quién debería acompañar a Bianca como escolta, y detrás de cada palabra se intuye una curiosidad creciente por acercarse a la condesa. El joven Saubor, en particular, manifiesta un inusual interés en ganarse su confianza. Las bromas dan paso a tensiones más profundas cuando Robert menciona su repentino entusiasmo, y el conde, en silencio, observa y piensa. La imagen de Bianca, agradeciéndole la noche anterior por llevarla consigo, permanece grabada en su memoria. Una sonrisa sutil asoma en su rostro, como si vislumbrara algo que los demás no comprenden. La primavera comienza a asomarse en Arno, trayendo consigo un aire de renovación. En el pueblo, Nicholas corre entre los aldeanos con entusiasmo, cargando una caja decorada. Al pasar junto a un par de campesinos que se burlan de los esfuerzos femeninos, se indigna y responde con fuerza, defendiendo lo que las mujeres han logrado. Finalmente, llega al taller de las costureras, donde las trabajadoras conversan animadamente sobre sus diseños, sus logros y el reconocimiento de la señora Bianca. En sus palabras, hay esperanza y orgullo. El taller se ha convertido en un refugio de dignidad, creatividad y recompensa justa. Todas las trabajadoras quedan impresionadas por lo hermoso que quedó la vela que Nicholas trajo para presentarla a Bianca. Todos esperan con ilusión la visita de Bianca, quien ha sembrado una nueva forma de hacer las cosas. Mientras tanto, en el castillo, Bianca se queda dormida junto a la ventana. En sus sueños, una voz del pasado la llama, una que creía haber olvidado. Se gira, esperando ver a Zachary, pero en su lugar aparece alguien más, un hombre de cabello rubio y largo, que se presenta como Ferdinand, con un tono familiar, casi íntimo. ¿Olvidaste mi voz?, le dice, en medio
de un recuerdo, envuelto en lágrimas, Bianca se encuentra con su nana, quien no puede contener su frustración. Llora, no por la partida de Bianca, sino porque lo siente como una injusticia. Su niña, que no pudo haber sido esposa de un duque, terminó casada con un varón sin fortuna. Al ver al padre de Bianca, la nana estalla con dolor, reprochándole la decisión, pero el conde de Blanchefort es claro y tajante. Bianca ya no pertenece a su familia, ahora es una de Arno, y como tal, debe permanecer allí hasta el final de sus días. Esa afirmación, tan definitiva, marca el inicio de una etapa sin retorno para Bianca, una vida en la que debe construir lejos sus raíces. En otra escena, Bianca, aún incrédula, pregunta a Zachary si de verdad no puede volver a Blanchefort. El conde, con calma, le responde que ahora está bajo su cuidado. Aunque no puede ofrecerle riqueza ni prestigio, promete protegerla. Bianca lo escucha en silencio, sin saber si agradecer o lamentar. Mientras tanto, los rumores se esparcen entre el castillo, que Bianca es frívola, estéril y que el conde tiene un amante. Comentarios crueles que golpean su autoestima. Para Bianca, las escasas noches que compartió con el conde Zachary fueron solo deberes maritales, vacíos de afecto, y esa distancia ahora cobra un nuevo significado. En medio de la confusión interna, reaparece Fernand, con palabras dulces y una caricia, comentándole que él llenará el vacío que ella arrastra. Te amo, le dice, envolviéndola con promesas de consuelo. Pero Bianca, rota y furiosa, lo empuja, le grita que cuando más lo necesitó, él la abandonó, había puesto todo en sus manos, su cuerpo, emociones y confianza. Fernand, intentando justificarse, tomándola de nuevo. Bianca, con lágrimas en los ojos, recuerda que sí, en su momento encontró consuelo en él, pero también sabe que si hubiera comprendido todo lo que se perdería, jamás habría seguido ese camino. El amor, la compañía, no valen nada si a cambio se pierde el respeto propio. Una cálida interrupción irrumpe sus pensamientos. Es Zachary. Bianca, sobresaltada, no sabe cuánto tiempo lleva observándola. Intenta disimular sus emociones, pero no logra evitar que él vea sus ojos enrojecidos. Con una gentileza poco habitual, Zachary le propone dar un paseo. Caminan juntos por el campo del territorio, aunque al principio él lo hace a un paso demasiado largo. Bianca lo sigue con dificultad, pensando que siempre ha sido así, inalcanzable, grande y silencioso. Sin embargo, al notar su fatiga, el conde desacelera. Bianca lo observa, sorprendida por ese gesto sutil, preguntándose si ha comenzado a verla con otros ojos. Finalmente Zachary se detiene y señala algo a la distancia, un majestuoso caballo blanco. Se acerca con cautela. Es tuyo, le dice el conde, recordándole la promesa que le hizo el invierno pasado. Bianca acaricia al animal con ternura, sintiendo una alegría genuina, casi infantil. Por un momento, todo el peso del pasado se disuelve, la felicidad la abruma, y es entonces cuando Zachary, sin previo aviso, la toma de la cintura y la acerca a él. Bianca se sonroja, sorprendida por su repentina cercanía. Ese gesto, tan directo, sacude sus emociones. Una vez más, ¿qué significa para él? ¿Y qué empieza a significar él para ella? Bianca apenas puede reaccionar cuando Zachary, sin previo aviso, la levanta suavemente de la cintura. Sorprendida, siente que ni siquiera su padre la había cargado de esa forma y la sienta sobre el lomo del caballo. Ese gesto tan simple la deja sin palabras. El conde, sereno, le pregunta si tiene miedo. Ella, aún incrédula, niega con timidez. Zachary, decidido, le toma las manos para enseñarle cómo se sostienen las riendas y le promete que él mismo le dará clases de equitación. Bianca, con gratitud, sugiere que Vincent podría enseñarle para no quitarle de su precioso tiempo, pero Zachary insiste, quiere hacerlo él, no por deber, sino porque desea compartir más momentos con ella. Para ambos es evidente que hay muchas cosas que han perdido y otras que recién comienzan. Durante el paseo, Bianca observa al conde desde otra perspectiva, literalmente. Desde esa nueva altura, él ya no parece tan imponente ni aterrador como lo recordaba. Tal vez lo juzgó desde la distancia, que no permitía ver sus verdaderas intenciones. Zachary rompe el silencio con una pregunta inesperada. Quiere saber por qué no lo ha llamado como aquella vez. Bianca no recuerda, pero él sí. Se refiere al momento íntimo, cargado de ternura que ellos compartieron cuando Bianca le dijo cariño. Luego, el conde, muerto de pena, intenta cambiar la conversación, derivando la conversación al encaje, uno de los proyectos de Bianca. Ella defiende con entusiasmo su valor, asegurando de que puede cambiar el destino del territorio. El conde duda, preocupado por si se arriesga demasiado. Le preocupa su seguridad, pero Bianca responde con convicción. Necesita construir fuerza por sí misma, más allá de nombres o títulos. Bianca, decidida, confiesa que no quiere depender eternamente de un apellido o de un esposo. Quiere ser alguien capaz de sostenerse por sí sola. Zachary reconoce en ella una fuerza admirable. Bianca, algo sonrojada, trata de restarle importancia, pero también reconoce que desea un heredero, no solo por deber, sino para protegerse en un mundo donde las mujeres solo son valoradas si tienen un marido y un hijo. Zachary
comprende su ansiedad, reflexiona con ella. No es un buen momento ni para ella, que arriesga su vida al dar a luz, ni para el hombre, que enfrenta la muerte en el campo de batalla. Recuerda entonces una historia sobre sí mismo, cuando apenas era un joven sin experiencia, obligado a convertirse en un caballero por necesidad. Y Bianca, al escucharlo, se da cuenta de lo poco que sabía de él al casarse. Ambos, aún jóvenes, están atrapados en un mundo marcado por la guerra, deberes y expectativas. Pero en medio de todo eso, están empezando a verse con otros ojos, desde un lugar más humano, más vulnerable. Justo cuando Bianca, con el corazón latiendo fuerte, se atreve a preguntar si Zachary ha estado preocupado por ella todo este tiempo. Sin embargo, una voz a lo lejos interrumpe el momento. Es una costurera que la llama con entusiasmo. Bianca, frustrada por la interrupción, desciende del caballo con ayuda del conde, quien le recuerda que mucha gente la espera. Antes de marcharse, le deja de tarea simbólica ponerle nombre al caballo. Es su primera lección de equitación, dice, y con esas palabras se despide cabalgando sobre el mismo caballo que le acaba de regalar. Bianca lo observa irse, sabiendo que algo en ella ha cambiado. La primavera se acerca y con ella una Bianca distinta empieza a florecer. Mientras tanto, en el corazón de la capital de Laos, otra historia se gesta. En los salones del castillo, el segundo príncipe Hakot comparte un momento íntimo con una mujer casada. Entre juegos peligrosos y secretos susurrados, es interrumpido por la llegada de un informe. Zachary de Arno traerá a su esposa a Laos. Le dice, la noticia despierta un interés inmediato en el príncipe. Su mirada se torna más calculadora y una sonrisa se dibuja en sus labios. La esposa de sangre de hierro, murmura, presiente que esa primavera no será como las anteriores, y en ese presentimiento se oculta una intención aún no revelada, pero claramente peligrosa. El rey de Servan tuvo 3 hijos, 2 de su primera esposa, Gautier, el heredero directo, Audrey, la distinguida princesa, y Yakot, el más joven, nacido de la segunda reina. Aunque la sucesión ha sido clara durante generaciones, los juegos de poder siguen latentes. El príncipe Hakot observa un retrato familiar cuando recibe la inesperada visita del conde de Blanchefort y su hijo, Jonah, lo que inicia una conversación formal. Pronto se tiñe de provocaciones cuando Hakot menciona el matrimonio de su hija Bianca con un caballero hasta entonces desconocido, Zachary de Arno. Las palabras del príncipe, teñidas de burla, hieren el orgullo de Jonah, quien intenta defender a su hermana con firmeza, pero su padre, el conde de Blanchefort, interviene, reconociendo que la preocupación inicial de la reina, la madre de Hakot, era comprensible. Sin embargo, recalca con dignidad que el ahora conde de Arno es uno de los héroes más respetados del continente. Las palabras del conde incomodan a Hakot, quien oculta su disgusto tras una sonrisa. Antes de despedirse, Blanchefort ordena a su hijo que envíe una carta al conde Zachary. Quiere ver a Bianca apenas llega a Laos. Con urgencia, Jonah se emociona, ya que ha pasado una década sin verla. De regreso en Arno, Bianca se muestra adolorida tras su primer entrenamiento a caballo. Aunque intenta mantenerse firme, termina en los brazos de Zachary, quien la levanta con ternura. El vínculo entre ambos, antes distante, empieza a tomar forma, entre pequeñas discusiones, como Bianca pidiendo que la baje porque le da pena, y gestos sutiles. Bianca comienza a notar el cambio en él y en ella misma. El momento más íntimo llega cuando el conde Zachary, con una sonrisa tímida, le pregunta por qué no la llama cariño. La joven, confundida y avergonzada, se niega, alegando que aún no son una pareja de verdad, porque aún no tienen a un heredero. Ese instante revela que la distancia entre ellos ya no es la misma. Mientras tanto, en el pueblo, un nuevo aire recorre Arno. Los rumores sobre la cercanía entre los esposos y el trabajo misterioso de Bianca con las costureras alimentan las expectativas entre los sirvientes del feudo, quienes empiezan a hablar de un posible heredero. Por otro lado, en la mansión de Arno se produce un giro inesperado. Zachary recibe una carta del conde de Blanchefort y, sorprendido por la inusual petición en la que solicita ver a Bianca tan pronto como ponga un pie en la capital, el conde, tras leerla, decide ocultársela a su esposa, instruyendo a Vincent para que no diga nada, para no preocuparla. No hablará de este tema con ella hasta llegar a Laos. Mientras el conde seguía reflexionando sobre el contenido, ella y Vincent se encontraban empacando las vestimentas que ella y el conde llevarían a Laos. Un giro inesperado quiebra esa calma. Bianca, al mirar los baúles, se altera y le pregunta a Vincent, ¿cuándo me lo ibas a contar, señor Van? Continuando por la carta enviada por el conde de Blanchefort al conde de Arno, hay una frialdad en las palabras que inquietan a Zachary, quien nota que, en 9 años, el padre de Bianca jamás mostró preocupación por ella. Mientras observaba a Bianca desde la distancia, recuerda lo mucho que ha cambiado desde aquella joven tímida que apenas podía sostenerle la mirada. Sin embargo, una inquietud comienza a formarse en él. ¿Es correcto dejar
dejar que se enfrente a una familia que la ignoró durante tanto tiempo. Durante los preparativos del viaje se genera un alboroto en el castillo cuando Bianca es presionada a reducir el equipaje. La tensión escala cuando descubre que la ropa del conde estaba llena de prendas gastadas y pasadas de moda. Con tono enérgico, entre reclamos, Bianca estalla ante Vincent, indignada por lo descuidado del vestuario de su esposo. Bianca, sensible al estilo y a la imagen pública de Zachary, decide intervenir personalmente y transformar su apariencia para la capital, declarando que no permitirá que su marido luzca como un campesino ante la nobleza. Mientras el castillo sigue sumido en la actividad, Sauber se acerca a Bianca para pedirle la ropa desechada del conde. Bianca, algo desconectada por su actitud, accede. El conde Zachary observa la escena en silencio desde su ventana, enternecido por la vitalidad de su esposa y por los nervios que le causa verla sonreír a otro hombre. Zachary se ve invadido por pensamientos que hasta hace poco le eran ajenos. Ya no se trata simplemente de cumplir con una alianza política, sino de proteger sinceramente a su esposa. Reflexiona sobre la transformación de su relación con Bianca, de un matrimonio impuesto y frío a una conexión que comienza a parecer real. Ahora, la idea de que otros se acerquen a ella le incomoda, y él teme que su torpeza del pasado haya dejado heridas en su corazón. Sin notarlo, Bianca lo observa y lo saluda. El conde, nervioso, se esconde dentro de su oficina, preguntándose por qué se siente así. Al atardecer, marca el inicio del viaje hacia Laos. Bianca, subida en el carruaje, piensa en los pequeños gestos no correspondidos del día anterior, como un saludo no correspondido por Zachary. Aunque desea hablar con él, decide postergar sus palabras para otro momento. Pero ella nunca se hubiera imaginado lo que pasaría. La rueda del destino, que iba a poner su vida patas arriba, comenzó a rodar pesadamente. Entonces, vamos a Laos.